Bienvenidos a Cosas del Mundo, dirigido por Francisco Boloña, por Radio Atalaya 680M. El día de hoy les traigo a Gabriel Ordóñez. Gabriel, buenas tardes, nos cuentas un poco sobre ti. ¿Cómo estás, Francisco? Muchísimas gracias por traerme acá a tu programa y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando por Radio Atalaya. Bueno, yo soy psicólogo clínico y soy magíster en gestión en riesgos y desastres. He trabajado por más de 11 años haciendo política pública en temas de salud mental. Actualmente me dedico a la docencia universitaria y estoy siendo director en el Centro Especializado de Tratamiento de Alcohol y Drogas para Adolescentes de la Arquidiócesis de Guayaquil. Excelente, Gabriel, excelente, excelente. En Cosas del Mundo vamos a hablar de temas de política internacional y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco, no quizás de las relaciones diplomáticas entre los estados, sino tema un poco más humano, ¿no? Tema desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa con todas las personas, ¿no? Que sufren las consecuencias de los conflictos que hay actualmente, conflictos internos, externos, sea, por ejemplo, el caso de los inmigrantes en Estados Unidos, o sea, el caso de los damnificados de guerras tales como las de Ucrania, Irán, Gaza. Entonces, el día de hoy, Gabriel, nos vas a comentar eh, qué pasa, por ejemplo, con la gente en Estados Unidos, ¿no? Que vive en una constante tensión a día de hoy, tras una nueva ley aprobada la semana pasada que triplica el presupuesto del ICE, que es la entidad encargada de inmigración en Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, en un miedo, o sea, el miedo generalizado que hay en estas personas y, y bueno, el tema de los deportados, que son, a día de hoy tengo la estadística, ¿no? De 15.000 al mes. Ujú. Bueno, un poco antes de apuntar hacia el tema específico, hacia la pregunta específica y tratando de poner un poco en contexto, ¿no? Sobre esta situación, nosotros entendemos que a lo largo de la vida se van a presentar siempre dos tipos de crisis. Hay lo que se denominan las crisis normativas o las crisis esperadas, y luego nosotros tenemos las crisis paranormativas o inesperadas. Las crisis normativas son propias del proceso de vida, ¿no? O sea, el hecho de pasar de la niñez a la adolescencia supone una etapa de crisis, ¿no? El hecho de la pérdida de nuestros padres es una etapa de crisis, ¿no? Que más tarde o temprano los vamos a enterrar. Dentro de las crisis paranormativas son aquellas que no se esperan, ¿no? Y ahí ingresan las de grandes magnitudes, como las que mencionas, ¿no? El hecho de las deportaciones, el hecho de una enfermedad catastrófica, el hecho de una catástrofe como la que vivimos hace algunos años con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias generan una respuesta emocional, cognitiva, emocional, actitudinal en la población en términos generales. Entonces, las respuestas van a depender de varios factores. Por un lado, los factores intrínsecos que cada uno de nosotros haya desarrollado. Y dentro de esos factores intrínsecos, lo que hoy comúnmente se habla como la resiliencia, ¿no? La capacidad que uno tiene para frente a esas crisis saber responder de una manera lo más ajustada posible y que no nos enferme. Y luego nosotros vamos a tener también la generación de cuadros de ansiedad probablemente, dentro de las ansiedades y las depresiones que se pueden generar, presencia de insomnio, falta de apetito, ¿no? Pensamientos recurrentes, muy probablemente se va a generar un estrés postraumático, ¿no? Y esta sensación de angustia porque está originado por un elemento real que está latente ahí. En el caso de las deportaciones, no todos los migrantes que no están de forma regular están todo el día pensando y tienen miedo incluso hasta ir a la tienda, ¿no? A Claro, comprar porque lo claro. cogen en cualquier momento Se encierran en sus y los casas, así deportan. es. Así es. Se encierran en sus casas y es terrible porque tiene que salir un familiar, ¿no? Que es, bueno, el familiar tendrá un estatus un poco más legal, así por decirlo, pero igual el familiar, imagínate, o sea, también recae en él cierta responsabilidad, porque también ahora, por ejemplo, si el ICE eh,
se llega a enterar que están encubriendo, así por decirlo, a personas en estatus irregular, ellos también sufrirán consecuencias. Ujú. Entonces es un temor generalizado, ¿no? De por sí, cuando uno hace la categorización de las víctimas, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que las víctimas de primer orden son las que directamente se ven afectadas por una situación psicológica, emocional, social, física, ¿no? Pero después tenemos las víctimas de segundo orden, que por lo general va a ser la familia, ¿no? Los seres queridos más allegados a esta persona. Luego nosotros vamos a tener las víctimas de tercer orden, que a veces son las que menos se hablan o las que menos se cuentan, ¿no? Que son todo lo que denominamos la primera línea, ¿no? O los primeros respondientes. Ujú. Claro. Y ahora, por ejemplo, el tema de la gente, ahora ya no viéndolo desde el punto de vista interno en Estados Unidos, sino la gente que ha sido deportada, que ahora regresan en estos famosos vuelos que hay de la empresa GlobalX, que constantemente los veo aquí arribar al Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Esta gente que probablemente haya cruzado por tierra un viaje que tú sabes que tienes que pasar por el famoso tapón del Darién, México con coyotes, desiertos, un viaje que te causa más de un trauma seguramente. Eso y que te devuelvan acá, probablemente tú ya habiendo vendido tu casa, habiendo gastado tus ahorros. O sea, esa persona como tal prácticamente ya destruida, ¿no? Mentalmente, ¿no? Así es. Hay que pensar que el mismo hecho de emigrar, normalmente genera un duelo, ¿no? El duelo, no solo, cuando hablamos de duelos, no solamente estamos hablando de, de la muerte de alguien, ¿no? Sino es la pérdida de cosas. Entonces, la gente que migra, pues deja familia, deja cultura, deja trabajos, deja una cierta estabilidad, cierta zona de confort, por así decirlo, ¿no? Y pues se aventura por mejores días, o sea, está con una motivación, con un sueño, que con esto de las deportaciones, pues obviamente no termina de cumplirse, que se complica, ¿no? Por lo que bien mencionabas, como el hecho de que muchos de ellos se van endeudados, muchos de ellos van vendiendo todo, pensando que nunca más van a retornar, ¿no? Y que van en busca, decimos, del sueño americano o norteamericano, y ese sueño muchas veces termina siendo una pesadilla, ¿no? Nosotros conocemos que la gente que pasa por el Darién, hay un alto porcentaje de gente que va a morir en el camino, Así es. ¿no? Y hay otras que en cambio son abusadas, ¿no? Abusadas. Tenemos el caso triste de esta mujer que fue abusada en el Darién y rescatada posteriormente, Ujú. y que cuando se le hace el análisis, el chequeo médico, pues había sido abusada por más de 60 personas, ¿no? Entonces, situaciones como esas son casi que de todos los días, ¿no? Hay un dato interesante que eso también quisiera que lo conozca la ciudadanía, y es que en el año 2000 la Organización Panamericana de la Salud ya establecía que la década del 2020, entre el 2020 y el 2030, la década que estamos viviendo, iba a ser la década de la ansiedad y la depresión, ¿no? Y yo quiero creer, sin conjeturas de conspiración ni cosas Ujú. por el estilo, que esto lo habían manifestado por el análisis técnico, por la curva de casos que se venían presentando, y ellos no pensaban que íbamos a tener, en el caso de Ecuador, un terremoto en el 2016 y después una pandemia en el 2019, 2020, ¿no es cierto? Pero ya esa pandemia de por sí disparó significativamente los cuadros de ansiedad y depresión. Súmale a eso los conflictos bélicos que estamos viviendo, cómo se altera la percepción social que tenemos del mundo que recibimos gracias a los más medias, a los procesos de comunicación global, ¿no? Entonces hoy por hoy tú te enteras de que ha habido un terremoto al minuto que está ocurriendo, te están Ajá. llegando las imágenes en vivo y en directo, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay una tergiversación de cómo percibimos las cosas por esta inmediatez que tenemos. No quiere decir que antes no pasaba, pero antes te enterabas, no sé, en tiempos de la colonia a los 6 meses. No llegaba, Claro. te enterabas que había fallecido un familiar tuyo, ¿no? Ujú. Hoy te llaman, al momento se está muriendo y te enteras, ¿no? Y la televisión igual, ¿no? Los más medias que Ujú. mencionábamos. E igual, por ejemplo, estas personas, ¿no? Que te dan las noticias, los medios, eh,
los policías, en general funcionarios, ¿no? O sea, es gente que también, ¿no? Que también, o sea, que podemos decir en ese momento que son desalmados, pero en realidad, o sea, ellos también tienen, ¿no? Su parte humana que lastimosamente tienen que esconder, ¿no? Que es lo que Ujú. explicabas hace un rato, ¿no? Sí, como te decía, en la categorización de víctimas, la policía, el personal de salud, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos los de primera línea, ellos se clasifican dentro de las víctimas de tercer nivel. Y esas víctimas de tercer nivel, la ciudadanía normalmente no la piensa, no la mide, ¿no? Porque como bien decías hace un rato, ellos ahorita puede ser que sean los malos, ¿no? Pero ellos están cumpliendo a su vez también órdenes en base a una Ujú, política. Pero ellos también exponen la vida. Muchos de los policías que están haciendo estas detenciones han sido migrantes, son migrantes que regularizaron o vienen de familias de migrantes, ¿no? Tienen nombres latinos, árabes, africanos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se genera en ellos también este sentimiento de culpa de capturar y después regresar? Y cuánto ellos pudieron haber sido también al revés, ¿no? O sea, si no lograban regularizar sus familias o ellos y no tener este trabajo, ellos también podrían haber sido parte de la estadística. Entonces se genera también un sentimiento de culpa en ese sentido, ¿no? Luego ya vendrán las víctimas de cuarto orden, que normalmente es la ciudadanía, las ciudades que observan, que saben lo que está pasando y que se alteran también por esas noticias. Tenemos un dato interesante, que por ejemplo son las víctimas de quinto y de sexto orden, ¿no? Las víctimas de quinto orden, que son aquellas que se enteran, que no viven la situación como tal de manera cercana, pero se enteran por los medios, ¿no? Entonces, los que vemos las noticias y que estamos pendientes de este tema que estamos tratando, ujú. ¿no? Y se nos cruza la mente y será un hermano, un familiar, alguien que está allá y que lo van a deportar y ay, pobrecito, me acuerdo del tío tal, y no, entonces también hay un nivel de afectación global por lo que observamos por los medios. Y hay los de sexta, las víctimas de sexta categoría, que es un dato muy interesante a nivel psicológico, que son aquellas personas que no están viviendo directamente la situación, pero que se sienten implicados y que tienen sentimientos de culpa por no estarlo viviendo. Lo pongo en contexto. Por ejemplo, lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Cuando se cayeron las Torres Claro. Gemelas, ¿no? Hubo mucha gente víctima de sexto orden que, por ejemplo, tenían sentimientos de culpa porque no murieron en ese evento. O sea, la gente que llegó tarde 5 minutos porque se le quedó el bus, ¿no? Y no alcanzaron a llegar, o la persona que tenía una cita médica y ese día había Ujú. pedido permiso, ¿no? Y entonces se generaba un sentimiento de culpa por no estar viviendo esa situación. Puede ser que haya muchos migrantes, por ejemplo, que ya regularizaron su tema y que se identifican con el dolor de los migrantes que están siendo deportados y eso aumenta sus niveles de ansiedad y eso se les denomina víctimas de sexto orden. ¿Ya? Claro. Entonces la problemática es muy interesante y compleja. Claro, y por ejemplo, ahora vamos a casos como eh, Ucrania, que pasa, yo creo que por lo que me estás contando, pasa un poco al revés, ¿no? Porque los ucranianos, por ejemplo, tienen el sentimiento de que están acogidos en otros países, mayormente de Europa, pero ellos sí que quieren regresar, ¿no? Ellos sí Ujú, que quieren regresar a su país natal y quieren hacer una vida ahí, la gran mayoría. ujú. ¿Eso cómo se explicaría, no? O sea, sería algo un poco a la inversa, ¿no? O sea, sería una... Es un poco como el tema este que mencionábamos del duelo del migrante, ¿no? O sea, es Así decir, es. es el deseo de querer retornar, de que las cosas estén bien en el Ujú, país, ¿no? Y obviamente eso genera también, pues, aumento en sus niveles de ansiedad. Las patologías que van a aparecer normalmente en este tipo de personas que están viviendo situaciones magnánimas, grandes, ¿no? O sea, siempre va a estar vinculado a la ansiedad, la depresión, al ujú, trastorno por estrés postraumático. Se habla, que eso, bueno, no es que esté en los libros de clasificación, pero se habla del síndrome del migrante, ¿no? Que es muy similar al tema del duelo, a las ujú. características del duelo de pérdida, ¿no? Entonces, eso se genera. A veces,
la gente dice que cuando pasan estas cosas aumenta el tema del suicidio, pero eso realmente es un estigma. A pesar de que tristemente también el suicidio está en aumento, tanto así que ha pasado de ser la tercera causa de morbimortalidad en niños, niñas y adolescentes a convertirse en la segunda causa de morbimortalidad, pero no aumenta. Es falso que, por ejemplo, frente a una pandemia o frente a un terremoto o frente a este tipo de situaciones se disparen los indicadores de suicidio. Más bien se mantienen. Es decir, la persona que se va a suicidar o que ya tiene una eh, condición premórbida, sin evento Ajá, magno, simplemente grande, ajá, se suicida o no se se suicida. suicida. Se suicidará cuando lo haya decidido. Ah, pero Ujú. eso es muy interesante porque, por ejemplo, a día de hoy, justo me salió la estadística ayer, Ecuador es el país con más, o sea, con la tasa de suicidios más alta De en, Latinoamérica. en Latinoamérica. O sea, que son, por lo menos no me acuerdo el número exacto, pero es un muy buen número. Entonces, si tú me dices que en realidad ni la pandemia, ni el terremoto, ni nada tuvo una influencia significativa, eh, sabrías, o sea, como que, ¿por qué entonces? ¿Por qué hay una tasa de suicidios tan alta en Ecuador, no? Bueno, ahí hay algunos elementos que analizar, ¿no? Por un lado, el tema de la situación misma de zozobra en la que nos encontramos, el tema de las necesidades básicas insatisfechas, el tema de las características que tiene el ecuatoriano también, el tema de la geografía incluso incide en la toma del aumento del suicidio. Por ejemplo, yo te diría, geográficamente hablando, hay mayor índices de suicidio en la Sierra Centro y en la Sierra Sur. ¿Ya? En relación, por ejemplo, con el de la costa o con el del oriente. Y es que, por ejemplo, el de la sierra, por lo general, por su misma geografía y su clima, tiende a encerrarse en casa, ¿no? A encerrar, y ese encerrarse físicamente también es como encerrar tus propios sentimientos. O sea, el serrano es más hacia adentro, el costeño, en cambio, es más explosivo, es más Ujú. extrovertido, saca los sentimientos de otra forma. En casos extremos, a veces hasta se baila en un duelo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esa forma de canalizar las emociones también de alguna manera se convierte en un factor de protección social respecto del costeño al serrano, que no quiere decir que no pase, pero las mayores estadísticas están en estas provincias. Claro, pero, claro, pues, o sea, es muy interesante lo que estás diciendo porque de verdad que no lo sabía. Pero, entonces se puede decir que hay una relación estricta entre mientras más vida, así por decirlo, social tengas, más salgas o más estés ocupado, menos suicidios habrá, ¿no? Hay factores de protección, ¿no? Factores de protección o técnicas de autocuidado, se suele decir, y estos factores de protección están al alcance de toda la ciudadanía, independientemente de lo que nos pasa o de estas crisis vitales que vamos a tener, que no se las puede evitar, que nos va a llegar en algún momento, pero para nosotros poder tener un equilibrio en la vida, nosotros tenemos que tener algunas técnicas de autocuidado emocional, y son muy sencillas, baratas y están al alcance de todos. Por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio diario, ¿no? El ejercicio es un generador de endorfinas. Entonces las endorfinas son las hormonas del buen estado de ánimo. ¿Cómo uno debe de hacer ejercicio? Porque siempre te dicen, ah, no, que tiene que hacer ejercicio, ¿no? Ujú. Y se sobreentiende que eso nos da salud. Pero ¿cómo? No nos explican cómo debemos hacerlo muchas veces. Y lo que se sugiere es que sea una hora diaria, 5 veces a la semana. Si tienes menos de 30 años, se sugiere que dividas esa horita en 30 minutos de ejercicio cardio saludable y 30 ejercicios Ujú, muscular, musculoesqueléticos, ¿no? ajá, Levantar pesas, alguna cosa. ajá, Cuando ya pasamos los 30 años, como es mi caso, pues ya la fórmula varía, ya no es tan importante lo cardiosaludable, se reduce a 15-20 minutos y se aumenta lo músculo esquelético a 40-45 minutos de pesas, ¿no? Porque nosotros después de los 30 vamos perdiendo el 10% de masa muscular, ¿no? Entonces es más importante mantener buen estado de musculatura, ¿ya? Y solito se va a fortalecer la parte cardiosaludable, ya que el corazón en sí mismo es un músculo, ¿no? El hecho de salir a caminar a unas horas adecuadas para coger sol, ¿no? Entre las 5 de la mañana, 9 de la mañana, ujú, es el horario saludable, de sol saludable, que activa la vitamina D3, que también fortalece el sistema inmunológico. De la misma manera, en la tarde-noche, de 5 a 7 más o menos, hasta que se guarda el sol, son esos dos horarios que es aconsejado salir a caminar, ¿no? Tenemos que aprender a alimentarnos bien. La comida en Ecuador
es deliciosa, pero muchas veces es poco Es saludable. poco saludable. De hecho, la provincia que tiene mayor cantidad de enfermedades cardiometabólicas como la hipertensión y la diabetes se encuentran precisamente en Manabí. Y Manabí es Bueno, reconocidísimo por la es la comida, provincia ¿no? Por la comida ajá, manabita, ¿no? con más variedad. Ajá. Entonces, pero se come mucho carbohidrato, por ejemplo. Mucho carbohidrato y el carbohidrato se convierte después en azúcar. Entonces ahí está la mayor cantidad de índices de diabetes, están ahí precisamente en Manabí. Ujú. Uno debe aprender a tener un hobby, ¿no? Un hobby, hacer algo que Claro. esté fuera de lo que normalmente hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora último, estoy cogiéndole mucho amor a la cocina. Yo nunca aprendí a cocinar. Entonces ahora estoy aprendiendo a cocinar y ese aprender a cocinar me genera nuevas conexiones neurológicas y estoy dándome cuenta que el cocinar me desestresa. Entonces yo tengo una jornada muy larga de trabajo y por ahí el fin de semana o algún rato me meto a aprender algo en la cocina y eso es un factor de protección para mí. ¿Ya? Tener amigos, lo que usted decía hace un momento, ¿no? O sea, el mantener los vínculos Ajá. sociales, familia y amigos. Eso nosotros nos dimos muy, muy en cuenta en el tema de la pandemia, que tuvimos que estar aislados, ¿no? Ujú. Con miedo de tener contacto. El ser humano es un ser de contacto, entonces el fortalecer los vínculos con la familia, el tener, rodearnos de muchos amigos, el salir con cierta frecuencia sin descuidar las responsabilidades familiares, fortalece Ajá. la autoestima, el autoconcepto, nos engancha con la vida. Hacer labor social es un factor de protección. Cuando uno sirve al otro, cuando uno ayuda al otro, uno percibe y se da cuenta de las necesidades que otros tienen respecto de las propias. Entonces uno puede valorar lo que uno realmente tiene y a veces ese problema que lo vemos como imposible y vemos que otros tienen más problemas y siguen adelante, pues eso nos permite valorar lo que sí tenemos nosotros, ¿no? Entonces esas son técnicas de autocuidado que podemos implementar. Leer, eso también es muy Sí, importante. sí. Ujú, La leída clave es, por lo menos que tengo yo, los 30 minutos antes de dormir. Eso creo que ahí es cuando mejor capacidad de concentración tengo y es excelente, la verdad. De hecho, a mí en lo personal, yo no leía hasta hace un par de años y progresivamente leí, o sea, le he ido cogiendo un poco de cariño y ahora te puedo decir que leo una media hora antes de irme a dormir. Para mí ese es un momento clave porque me siento un poco más concentrado que en el día incluso, porque en el día tú sabes que solemos estar un poco más ajetreados, qué vamos a hacer hoy, todavía falta actividades por hacer, entonces te pones nervioso, por lo menos me pasa eso a mí. Eh, entonces al final me ayuda a relajarme un poco y desconectarme a veces un poco del celular, porque a veces eso, si me quedo viendo una serie, por ejemplo, y me engancho, no hay quien me saque de ahí, por ejemplo. ujú. Eso es un problema también. Entonces, a día de hoy, esta generación se podría decir que está un poco alejada, ¿no? De estas actividades, que creo que a lo mejor será un factor también por el cual hay cada vez más suicidios, ¿no? Porque esta generación cada vez lee menos, cada vez sale menos de casa, porque pues ya todo lo pueden hacer por celular o algún tipo de consolas, Los juegos de video, los juegos de video. Esto es un factor, ¿no? sí. Importante. Sí, eso es un factor importante. El aislamiento social es uno de los principales disparadores de índice de suicidio. Pero como bien decías, también el tema de la lectura, y hay un dato que lastimosamente entristece mucho al tema de Ecuador. Ecuador es el país de Latinoamérica que menos lee, no menos hábito de lectura tiene. En el año 94, la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hizo un estudio a nivel de todos los países de Latinoamérica para saber cuál era el país con menos hábito de lectura. Y en el año 94, año en el que yo me gradué, ya hace más de 31 años atrás, en ese entonces ya éramos el país con menos hábito de lectura. Ese mismo estudio lo volvieron a repetir en el 2004 y tristemente el Ecuador nuevamente ganó el ser el país con menos hábito de lectura. Entonces nadie da lo que no tiene. Si tú no nutres el cerebro, que de por sí también es un músculo, si tú no lo alimentas con ideas adecuadas, pues entonces terminas teniendo una mirada de botella, ¿no? Una mirada de túnel. En cambio, cuando uno lee y nutre el cerebro, pues amplías tu universo, amplías tus posibilidades de decisiones, puedes ver la vida de otra manera y puedes tomar otros caminos, ¿no? Entonces sí, realmente el tema de la lectura es bastante preocupante en el Ecuador y muy triste que no tengamos esos hábitos que son a su vez factores de protección, como bien lo Ajá. decías, frente al suicidio y muchas otras cosas más.
Claro, es que encima, o sea, eh, es que Ecuador, lastimosamente, no es una mezcla en este momento de todo. O sea, es que estás encerrado en casa porque no es complicado salir a día de hoy si realmente no es algo estrictamente necesario por la inseguridad. Ujú. Entonces estás encerrado en la casa, no sales a hacer ejercicio, no lees, estás todo el tiempo internado en el celular. Es que me parece normal, sinceramente, que tengamos esta tasa de suicidios tan alto. Ujú. Ahora, también recordaba que un dato interesante con esto de la lectura y este estudio que hizo la Flaxo es que no solamente es preocupante que el Ecuador ya de por sí sea el país con menos hábito de lectura, sino que ellos cuando estratificaron la muestra de la consulta, de la estadística que hicieron, determinaron cuál era el grupo que menos leía. Y el grupo que menos lee, tristemente, son los docentes y los estudiantes. O sea, el grupo que más debería estar preocupado por leer son los que menos leen, ¿ya? Claro, Entonces, pero es que en ese sentido también, o sea, ¿será porque hay una sobrecarga entonces? Sería que hay una sobrecarga en el sentido de que están los docentes y los estudiantes tan metidos, así por decirlo, en el pensum académico, ¿no? En sacar los exámenes, estudiar para estrictamente el contenido del examen, que hay poco tiempo libre. bueno, nosotros acá en el Ecuador también, dentro de los procesos, yo he estado en varias instituciones del Estado y nosotros tendemos a ser muy burocráticos, ¿no? O sea, sí es importante que hay que tener indicadores de gestión y demás, pero muchas veces los ministerios nos llenan de un sinnúmero de matrices y entonces se quema mucho tiempo en el tema de la matriz, y entonces se les dice, incluso yo soy docente universitario también, ¿no? Entonces en la universidad te dicen, no, es que hay que investigar, ¿no? Y todos sabemos que es importante investigar, pero no te dan el tiempo para hacerlo. Entonces no hay un tiempo asignado para la investigación dentro de tu jornada laboral. Entonces, sí, sí, hay que investigar, pero lo tienes que hacer fuera de tu Ujú. horario, sacrificando tiempo de familia, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una conciencia de que la parte investigativa, que es importante, o la parte esta de preparar la clase también, ¿no? Que Ajá, sí es, el docente trabaja por lo así regular es, más de 8 horas, ¿no? O sea, es decir, claro. está las 8 horas en la institución educativa, pero llega a su casa a calificar, llega a su Ujú. casa a preparar la clase, etcétera, ¿no? Y no son cosas que están dentro de la misma jornada porque el Ecuador no presta esas facilidades y se cree incluso que es una pérdida de tiempo. Claro. Ujú, Sí, de hecho, eh, cada vez no o sea, la demanda académica para los estudiantes es mayor, para los profesores, como tú lo acabas de decir, es mayor. Entonces esto ha influido también, ¿no? En la depresión estudiantil. Me podrías corroborar eso, ¿no? ujú. Que cada vez, o sea, cada vez incrementan estos casos de ansiedad, depresión, incluso suicidios en estudiantes. Bueno, lo que pasa también es que si bien es cierto la responsabilidad de la academia, de los 3, 4 niveles Ujú. de formación, es implícita, pero también hay que considerar cómo estamos construyendo las nuevas sociedades que estamos generando, ¿no? Entonces, hoy por hoy los chicos tienen mucho facilismo, ¿no? Decía Bauman, estamos viviendo las sociedades líquidas, Ujú. ¿no? Entonces, hay poca tolerancia a la frustración. ¿Ya? Hay una poca tolerancia a la frustración y eso hace que los nuevos adolescentes, los nuevos jóvenes, asuman menos responsabilidades y cuando tienen que enfrentar las responsabilidades no saben cómo resolverlas, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Los de mi generación, si nosotros teníamos que buscar un trabajo cuando ya terminabas el bachillerato y ibas para la universidad, entonces nosotros nos reuníamos el domingo a revisar el X medio de prensa donde tenías 3, 4, 5 páginas de clasificados, seleccionabas los clasificados, armabas la carpetita y te ibas a caminar el día lunes a hacer fila con otros 400, 500 que también estaban postulando o esperanzados en ese trabajo y ahí fácil te comías un día esperando entregar la carpeta y soñar con que te llamen, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya eso ya no se hace porque ya hay las bolsas de empleo virtuales, ¿no? Entonces tú mandas Ujú. tu Tu currículum. carpeta digital, ¿no? Y esperas ahí que te llamen, ¿no es cierto? Cuando yo iba a coger un cupo para la universidad, yo estudié en una universidad estatal, ¿no? En una universidad del estado,
Entonces yo recuerdo pasar con mi madre una semana yéndome a las 10 11 de la noche a dormir a la universidad durante una semana, haciendo cola con 3.000 aspirantes para que me den un ticket que medianamente me pudiera garantizar que iba a entrar a una facultad a estudiar, ¿no es cierto? Hoy por hoy eso ya tampoco se hace, los chicos van y lo hacen en la computadora, o se paga, o no sé qué, y se frustran porque el sistema se les cae, por ejemplo. Ya, entonces yo digo, se frustran porque están con aire acondicionado en la casa, con el internet en la casa, y porque se demoraron 10 minutos o porque se cayó el sistema, ya se les desbarató la vida. Cuando yo en mi época tenía que haber hecho este sacrificio, como Ajá, digo, una semana para poder conseguir un cupo y otra semana para poder hacer los exámenes psicométricos de salud, entregar los papeles, etcétera, ¿no? claro, Y ahora todo eso está sistematizado. claro. Vivimos la cultura light, ¿no? Si Así tengo, es. cuando a nosotros nos pagaban, ¿no? Yo tenía que ir al banco, ¿no? Y en el banco yo sabía que después de las 4 de la tarde que salía de mi oficina con mi chequecito, tenía que estar ahí 2, 3 horas hasta que pudiera, porque todo el mundo iba a cobrar, Así es, y ¿no es ahora todo es cierto? la banca Ahora la digital. banca es digital, Ajá. ¿ya? Ahora Ahora, se cae, ahora el problema es si se cae la página del banco. ahora pagas con tu celular, pagas con Ajá. la tarjeta, pagas, o sea, entonces todo es light, Así es. ¿ya? De verdad que una información súper interesante que no la sabía y siendo yo no soy ciudadano de este país. Pero bueno, la verdad es que Gabriel ha sido un honor haberte tenido hoy día aquí en el programa. Definitivamente nos has nutrido de información. No es solamente lo que está pasando actualmente en Ecuador, que yo creo que sí es relevante saber por qué tenemos esta tasa de suicidios tan alta que hemos explicado, ¿no? Sino también lo que está pasando en las cabezas de las personas que están sufriendo también en este momento, tales como en Estados Unidos, Ucrania. Gabriel, de verdad, con honor. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarme y nuevamente ratificar el saludo de todas las personas que nos ven, tanto por los medios de Facebook, redes, Instagram y por la misma radio Atalaya. La verdad es que los problemas siempre van a existir, o sea, van a estar ahí, sean problemas globales o problemas individuales. La cuestión es que tenemos que prepararnos para saberlos enfrentar. Ese es un poco el éxito en la vida. Así es, así es. Esto ha sido Cosas del Mundo por Francisco Boloña en Radio Atalaya 680M. Nos vemos a la próxima.